Bueno, buenos días o buenas noches, dependiendo en qué lugar del mundo se encuentren. Quiero hacer un comentario de las recientes elecciones andaluzas. Los resultados de las elecciones andaluzas han dejado perplejo a todo el mundo y sobre todo a la izquierda españolista. El PSOE ha gobernado en Andalucía durante 40 años. Estos resultados de las elecciones andaluzas son alarmantes por lo que anuncian con respecto a las elecciones generales y a la próxima década dentro del Estado español. España se ultraderechiza. Arrasó la derecha gracias al ascenso de la extrema derecha. Ciudadanos, partido de extrema derecha catalanófobo, y Vox, partido franquista, racista, neonazi, crecieron vertiginosamente con 24 nuevos diputados en Andalucía, mientras que los partidos autodenominados de izquierda como el PSOE y Unidos Podemos, que corría bajo la plataforma de Adelante Andalucía, perdieron 17 diputados. Esto en la región de España donde históricamente la izquierda socialdemócrata, que hoy día yo le llamaría centro derecha, viene ganando elecciones durante 40 años consecutivos. En un contexto como el andaluz, donde el voto útil no estaba en juego por estar el PSOE en el poder y no imaginarse esta derrota aplastante, aún así Unidos Podemos cayó en votos. Lo que esto anuncia es que Podemos y la alianza de Izquierda Unida Podemos, que se llama Unidos Podemos, se desinflará vertiginosamente en las próximas elecciones generales cuando el neoliberal y centroderecha PSOE se convierte en el voto útil frente al ascenso de la extrema derecha. España pareciera que se va a derechizar aún más en la próxima década. El factor Vox va a hacer derechizar aún más a todos los partidos de derecha, incluido el PSOE. Imagínense, partidos que ya rayan en la extrema derecha, como el PP y Ciudadanos, y el mismo PSOE, que es de centro derecha, moviéndose aún más a la derecha por el factor Vox. Es de pesadilla, ¿no? Esto ya lo hemos visto en Francia con el factor Le Pen. El factor Le Pen ha derechizado a todos los partidos políticos en Francia, incluido el Partido Socialista, tradicionalmente socialdemócrata. Si la izquierda, cuando gobierna, se convierte en la fotocopia de la derecha al no interrumpir las políticas institucionales de dominación, incluidas las neoliberales, y al reproducir racismo, xenofobia y catalanofobia, no nos extrañemos si luego la gente le vota al original y no a la fotocopia. Esto lo ha dicho toda la vida el fascista francés Jean-Marie Le Pen, quien siempre dice voten al original, no le voten a la fotocopia. La ola mundial neofascista llegó a España. Estas son muy malas noticias para los habitantes del Estado español y para el mundo. El ascenso del fascismo es un resultado directo de las fracasadas políticas neoliberales de la socialdemocracia y de ciertas izquierdas y de las complicidades de las izquierdas españolistas, en el caso de España, con la catalanofobia, la xenofobia y el racismo. Es urgente la unidad en la lucha antifascista contra las extremas derechas en España, que no son solamente Vox, sino también Ciudadanos y el PP. El neofascismo puede llegar vía el PP o Ciudadanos y no solamente vía Vox. De hecho, está llegando. No se trata de algo hacia el futuro, sino que ya está instalado en el Estado español. Llamados, como ha hecho recientemente Pablo Iglesias, a una lucha de unidad antifascista, no son suficientes. La lucha antifascista tendrá que contemplar un antifascismo que se tome en serio la lucha simultáneamente tanto contra el fascismo político como contra el fascismo social. Este último concepto es un concepto de Boaventura de Sosa Santos. Es decir, una lucha consecuente que vaya contra el neoliberalismo, contra el racismo, contra la xenofobia y contra la catalanofobia, con propuestas democráticas de cara no solamente a todos los pueblos de España, sino sobre todo a las naciones sin Estado.
en su reclamo por su derecho a la autodeterminación y con políticas de redistribución de riqueza hacia los pueblos. Nada menos que eso será hacerse cómplice con el desastre neofascista que se avecina. El nacionalismo españolista del PSOE, Izquierda Unida y Podemos ha demostrado ser cómplice y caldo de cultivo del crecimiento de estas ideologías que solamente alimentan las filas de la extrema derecha y que no pueden ser alternativa para enfrentar el ascenso del fascismo. Hace muy poco hizo un video crítico del señor Anguita y Monereo con respecto a su posición hacia el gobierno de Italia, donde ponían en cuestión si era un gobierno fascista, pero luego de ese video el señor Anguita hizo pronunciamientos vergonzosos, donde prácticamente reproduce las ideologías xenófobas de la extrema derecha y las reproduce como sentido común de la izquierda, algo que es muy problemático y que la izquierda no debería hacerse partícipe, sobre todo porque en la medida en que se hace cómplice, no hace otra cosa que convertirse en la fotocopia del original. Y por eso al final, el original, que es la extrema derecha, es la que termina capitalizando de esas políticas xenófobas, racistas, catalanófobas, vascófobas, gallegófobas, y también diríamos gitanófobas, negrófobas, etc. Mientras en el Estado español se sigue enseñando en las escuelas la gran mentira de la Reconquista y en Andalucía se celebre como un día feriado, recreando la conquista de cristianos contra moros, se seguirá produciendo subjetividad no solamente de derecha, sino de extrema derecha, hasta no sacarse la R y la E de la palabra reconquista de la cabeza y comenzar a hablar de lo que realmente pasó, una conquista genocida de parte de la corona española, en ese momento cristiana, contra los pueblos judíos y musulmanes en el sur de lo que hoy llamamos España, no habrá descolonización mental y mucho menos proyectos de izquierda. Fíjense cómo el candidato franquista de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, ha dicho que su partido va a ser el que va a propiciar el cambio en Andalucía y lo ha definido como la reconquista. Las consignas de reconquista y de a por ellos se han hecho escuchar estos días en Andalucía. El a por ellos tiene más de 500 años en el Estado. Contra los musulmanes en la conquista del Andalus, contra los indígenas en la conquista de las Américas, contra los gitanos en los diversos intentos de exterminio genocida desde el decreto de 1498 de la corona católica castellana hasta la intentona genocida en Cádiz en el siglo XVIII, contra los moros en las guerras coloniales de Marruecos de la primera mitad del siglo XX, contra los rojos en la Guerra Civil Española y más recientemente contra marroquíes en el Ejido, donde ganó ampliamente Vox, y contra los catalanes en su lucha democrática por el derecho de autodeterminación. Recientemente el líder neofascista del PP, el señor Pablo Casado, decía: nosotros no colonizábamos, lo que hacíamos era tener una España más grande. Y el ministro de Exteriores del PSOE, el señor Borrell, decía: en los Estados Unidos lo único que hicieron fue matar a 4 indios. El imaginario imperial colonial impera y es transversal a todos los partidos españolistas. No puede haber proyecto de izquierda en el Estado español y mucho menos una lucha antifascista mientras el españolismo nacionalista colonial con su racismo y arrogancia imperial sea hegemónico tanto en la derecha como en la izquierda. No puedes luchar con éxito contra el ascenso del fascismo si produces desde la izquierda xenofobia, racismo y catalanofobia. Estos tres son el caldo de cultivo de la extrema derecha, es la que los produce. Y la mal llamada izquierda española ha participado y sigue participando activamente del racismo y la catalanofobia, cómplice del ascenso del fascismo. No vas a detener el ascenso del fascismo sin un antirracismo y una anticatalanofobia consecuente. Muchas gracias.